de la oposición no fue acusado de comunista por sus adversarios en el poder. Un país que durante 100 años abrazó estas ideas nefastas y socialistas. Él hace un artilugio retórico, transformar en socialista toda tímida intervención del Estado sobre el dominio pleno de las corporaciones. Cuando lanzó a sus adversarios más progresistas, al igual que sus enemigos reaccionarios, la estigmatizadora recriminación de comunista. Con estas palabras presentaban Marx y Engels su famoso manifiesto en 1848, aunque parezcan escritas hoy. El capitalismo es muy irracional, es un sistema delirante. Yo creo que si llegamos al socialismo, la gente se va a reír mucho pensando lo loco que era esa sociedad. Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Una vez más, los comunistas debemos salir a hablar en nuestro nombre propio, a explicar qué es lo que realmente somos, lo que realmente queremos, por qué verdaderamente luchamos. Walter Benjamin hablaba de la revolución como el freno de emergencia ante la catástrofe, la posibilidad de un futuro que no sea esta decadencia brutal. En un mundo que toma temperatura, lejos de ser un fantasma, las ideas rojas vuelven a estar más vivas que nunca. Hola Edu, ¿cómo estás? Bienvenido al Rojo Vivo. Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, me alegro que hayas venido. Vamos a arrancar la segunda temporada con vos. Queremos hablar del Cordobazo. Vos escribiste un libro que tenemos acá que es muy bueno, que es La Córdoba Revolucionaria. Pero no solamente queremos hablar de la historia del Cordobazo, sino también su relación con el presente. Vos en las columnas políticas en general desarrollás mucho una idea que dice que el Cordobazo es como una especie de ejemplo reivindicador contra la resignación. Me gustaría que expliques un poquito más esto. Me parece que si uno analiza los discursos políticos y la práctica política de los últimos 10 o 12 años, cada vez tomó más fuerza la idea de que frente a la derecha, frente a la avanzada de la derecha, que es muy notoria y que se ve, por ejemplo, en el plan de Milei en su gobierno, lo que hay que hacer es resignarse e ir cediendo progresivamente en función de enfrentar al mal mayor, cediendo lo que se llama el mal menor. Entonces, eso, si uno lo ve en la agenda política de los partidos o del kirchnerismo o con partidos como el peronismo o el kirchnerismo, va progresivamente generando un espíritu de resignación, una idea de resignación, de que frente a la derecha lo único que se puede hacer es ceder terreno. Yo creo que hablar del Cordobazo y hablar de los años 70 desde el punto de vista de una perspectiva de la lucha de clases, de la rebelión desde abajo, es una forma también de enfrentar ese sentimiento, ese sentido común más bien que se intenta construir. Entonces, hay una cuestión que es, por un lado, tratar de enfrentar esa lógica y esa estrategia de la resignación, que es básicamente la que construye el peronismo, y por el otro lado también pensar las lecciones de los años 70 como lecciones estratégicas para nuestra práctica política actual. Es decir, hoy, si uno mira la realidad nacional, ve también un gobierno de derecha intentando avanzar contra los derechos de la clase trabajadora, respaldado por el gran empresariado nacional y también el gran empresario extranjero, en función también de recortar derechos, atacar condiciones salariales, liquidar derechos como las indemnizaciones de la clase trabajadora, por nombrar solamente algunos de esos ataques. Entonces hay una parte que es también retomar esas lecciones. Vamos un poco directamente a la historia. ¿Qué es el Cordobazo? ¿Qué podés contarme? El Cordobazo es, en primer lugar, una gran insurrección, una gran semi-insurrección, un levantamiento popular, podríamos decirlo, protagonizado por la clase trabajadora de Córdoba el 29 y el 30 de mayo de 1969. Se puede decir que tiene como dos etapas o dos momentos. Dos momentos dentro de un mismo proceso, estamos diciendo. Dentro de un mismo proceso. Y un primer momento, que es lo que es una huelga general política, convocada contra la dictadura de Onganía, que había empezado en junio de 1966. El reclamo es un reclamo que incluye tanto demandas salariales de los trabajadores de la ESMATA, de los trabajadores de la UOM, como demandas políticas contra la propia dictadura, y en el caso del movimiento estudiantil, un repudio muy grande a la persecución política e ideológica que se ejercía en las universidades, pero es una huelga general política con movilización que se empieza a desarrollar desde el jueves a las 10, 11 de la mañana más o menos, y se dirige hacia el centro de la ciudad. Ese es el momento de una paralización total de las actividades de la ciudad de Córdoba, una huelga general, como decíamos recién, y al mismo tiempo una importante movilización donde van dirigiéndose hacia el centro de la ciudad de Córdoba columnas muy importantes. La más importante, según la crónica de la época, es la que encabezaba el ESMAT y los trabajadores del ESMAT y de la Renault, que llevaba unas 10.000 personas desde Santa Isabel hacia el centro de la ciudad, pero después de eso había numerosas columnas por el resto de la ciudad. Entonces, este es un primer momento que es un momento de huelga general y movilización.
Ese momento cambia abruptamente a partir del mediodía, cuando las columnas son interceptadas y empieza una represión muy violenta de la policía provincial, ¿no es cierto?, que también tenía colaboración de fuerzas federales, que empieza a generar asesinados por las fuerzas represivas. El nombre más emblemático del Cordobazo es el de Máximo Mena, que era un joven trabajador y estudiante que es asesinado alrededor del mediodía, ¿no es cierto?, alrededor de las 12:30, y que cuando se empieza a transmitir la noticia de que ha sido asesinado él junto a otros trabajadores y otros jóvenes, empieza a radicalizarse el proceso y empieza lo que es una verdadera insurrección, un levantamiento popular, donde el pueblo trabajador, la juventud y la clase trabajadora combaten en las calles muy, muy duramente contra las fuerzas represivas y las derrotan a las fuerzas policiales. Digo, este es un dato muy importante del periodo, porque en la historia nacional hubo muchísimos levantamientos. Ahora, levantamientos que hayan derrotado a las fuerzas policiales y las hayan obligado a cuartelarse para su propia seguridad, para decirlo de alguna forma, el Cordobazo y muy pocas otras. Me quiero detener puntualmente en la referencia que hiciste a la huelga general política, ¿no? No es lo mismo que una huelga que puede ser por sector, por un pedido salarial puntualmente, sino que en este caso, ¿no?, el Cordobazo se ve una huelga que es contra un gobierno que incluso es una dictadura, ¿no? Entonces hay algo de organizado que estás contando. Es una dictadura muy represiva. Y estás contando que a su vez hay un elemento más como espontáneo, ¿no? ¿Cómo se conjuga eso? El carácter de la huelga general política es, en primer lugar, en este caso el Cordobazo es una huelga de combate. Yo ahí tomo categorías que usa Rosa Luxemburgo, que nosotros hemos publicado distintos libros en ediciones IPS, bueno, la Córdoba Revolucionaria también es ediciones IPS, toma la categoría huelga general o huelga de combate, en el sentido que se va con una disposición a luchar. Entonces, desde ese punto de vista es una huelga que es claramente contra el gobierno, pero no es política en general, sino que ataca distintos puntos de la política económica del gobierno, que responde a los intereses de los grandes empresarios. La dictadura Onganía era una dictadura muy feroz, muy dura, tenía una represión que si uno incluso la compara históricamente con otras represiones, es menor a la dictadura del 76, pero es muy superior, por ejemplo, a la que tiene actualmente lugar bajo Bullrich y bajo el gobierno de Milei. Menciono esto porque es muy común escuchar también en sectores políticos del peronismo y del kirchnerismo que la represión es muy dura, que no se le puede enfrentar, pero la realidad es que en la historia argentina hubo dictaduras, gobiernos muchísimo más duros que fueron desafiados por la movilización. Entonces, tiene un carácter político la huelga, se convoca como una huelga de lucha y de resistencia, y en la medida en que se va desarrollando el levantamiento se transforma en una insurrección donde tiene muchísima importancia lo espontáneo, que es esto que vos te referías recién. Va a haber una discusión después a lo largo de la historia entre los historiadores, incluso la propia dirigencia sindical que convocó el Cordobazo, que era una dirigencia sindical esencialmente del peronismo. Va a haber una discusión sobre si fue una huelga planificada, fue espontánea. La realidad es que hay una parte que es planificada, que es la convocatoria de la huelga y la movilización, pero después de eso, cuando empieza la rebelión, es un proceso en el cual es espontáneo, y en ese proceso espontáneo, la dirigencia sindical de los propios sindicatos, de la UOM, del ESMAT, de los distintos gremios, es superada por la propia movilización. Están como sobrepasadas por Es completamente sobrepasada, exactamente. Digo, yo ahí en la Córdoba Revolucionaria puse la crónica tanto de, por ejemplo, el Pido Torres, que era el dirigente del ESMAT, en un momento se escondió en la sede del ESMAT. Dice el noticiero de Canal 12, creo que era Canal 12, lo van a entrevistar y lo encuentran escondido en un salón del fondo de la sede del ESMAT porque no querían participar en los enfrentamientos. Hay otra parte que es un testimonio que se publicó en la revista 7 Días, que hizo una gran crónica del Cordobazo, donde, por ejemplo, el cronista cuenta como Tosco mismo, que era el dirigente sindical más combativo del Cordobazo, en un momento se da cuenta que no hay nadie dirigiendo y dice, testimonio directamente, acá no dirige nadie, la gente salió por las suyas. Entonces, hay un proceso espontáneo que es la característica más revolucionaria, si se quiere, del Cordobazo. Yo digo para pensar, porque nosotros decimos insurrección, semi-insurrección, digo, la característica es, en un sentido muy revolucionario, porque se enfrenta a las fuerzas policiales y se las derrota, y hay otro aspecto que es muy profundamente revolucionario, que se pasa por encima de los dirigentes, que son los que en general le ponen límite. Los dirigentes burocráticos, tanto en los 70 como en la actualidad, son el mayor límite a la fuerza espontánea de los propios trabajadores. Lo vimos hace muy poquito en el caso del paro de la UTA, que tuvimos un paro general el 10 de abril, donde la conducción de la UTA carnerió, y un paro de la UTA 3 semanas más tarde, el 6 de mayo, donde fue impuesta desde abajo por la propia base obrera, que en cierta medida superó, le impuso directamente a la dirección esa medida de lucha. Bien, volviendo un poco al Cordobazo, vos en el libro incluso planteás mucho que no cae del cielo. Esto de no es que estalla y ya, sino que hay una serie de antecedentes
de causas que terminan confluyendo en el cordobazo. ¿Qué es lo que podés plantear sobre esto? Esto que vos decís es muy importante porque recién decíamos que el elemento espontáneo fue un elemento muy importante. Ahora, la espontaneidad pura no existe. Digamos, Sí. o sea, toda rebelión, todo levantamiento popular, lo que hace es macerarse, fortalecerse, anclarse en tradiciones previas, en combates previos, en experiencias previas. Entonces, el cordobazo tiene, por un lado, una dictadura muy dura como la de Onganía, que va radicalizando incluso al movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil va a ser un gran actor. Digo, en el 66, cuando llegue Onganía e intervenga a las universidades, el primero que va a salir a la lucha es el movimiento estudiantil, y en Córdoba en particular se va a dar una huelga general de los estudiantes que va a durar 3 meses con enfrentamientos en las calles, represiones muy duras, asesinatos de las fuerzas policiales. Hay un nombre también emblemático de la resistencia, que es el de Santiago Pampillón, que era también un joven trabajador asesinado en septiembre de 1966. Entonces hay una tradición previa al movimiento estudiantil que también va a ser eclosión en el cordobazo. Y esa tradición previa, en cierta medida, también va influyendo sobre la propia clase trabajadora. En todo el periodo previo al cordobazo hay procesos de lucha duros en Renault, en Fiat, en Luz y Fuerza, aunque es un poco menos duro porque es un gremio estatal, donde el ataque no es tan directo, pero tanto en Renault como en Fiat hay despidos y hay duras luchas de resistencia. No solo acá, ¿no? También, digo, en gran parte del mundo estaban pasando cosas. Sí. Tenés la Revolución Cubana hace 10 años antes, tenés el Mayo francés un año antes también. Hay un contexto internacional muy explosivo, que es a lo que te referís vos, y que en cierta medida explica también la radicalización de ideas de un sector de la juventud, de la propia clase trabajadora, es decir, de gente que admiraba, por ejemplo, al Che Guevara, digamos, ¿no es cierto? Recordemos que el Che se asesinó en el 67, ¿no es cierto? Entonces, digo, hay también una tradición, digamos, de combate que se va sedimentando y que influencia sobre distintos sectores. Ahora, aparte de eso, hay procesos en distintos sectores que podríamos llamarle de masas, ¿no es cierto?, más amplios. Entonces, esa preparación previa del cordobazo se va dando entre la unidad entre obreros y estudiantes, que es una unidad en las calles, por ejemplo, es una unidad solidaria en la lucha, es una unidad solidaria, por ejemplo, cuando Luz y Fuerza está intervenido, los trabajadores de Luz y Fuerza se reúnen en la universidad, y cuando en la universidad no se puede usar el comedor estudiantil para, ¿cómo se llama?, para hacer asambleas y demás, los estudiantes van al sindicato Luz y Fuerza. Entonces esa unidad se va fogueando y se va construyendo, y en cierta medida hay una característica muy específica de Córdoba, que la cercanía geográfica facilita que uno pueda encontrarse entre estudiantes, trabajadores en el centro, en las barriadas. Entonces eso es lo que va macerando el cordobazo y lo va preparando. A mí me gusta una definición que usás en el libro que hace como una idea de entrenar los músculos, Claro. ¿no? En el sentido de marchas, asambleas, coordinación, solidaridad entre los distintos sectores, que son ejercicios que vos después, no es que partís de la nada, partís de cero, Exactamente. tenés experiencias Hay previas. un conjunto de experiencias que van a decantar el cordobazo. Entonces hay un contexto internacional, que es lo que decís vos, que es muy importante. No se puede entender el cordobazo sin la Revolución Cubana, sin el Mayo francés, sin la lucha antiimperialista del pueblo vietnamita contra Estados Unidos. Ahora, no se puede entender el cordobazo tampoco sin este ejercicio previo de luchas comunes entre estudiantes y docentes, entre estudiantes y trabajadores, ¿no es cierto?, que se expresó como una contundencia mucho en las calles. Hay una frase, no me acuerdo si es de Juan Carlos Torre, de otro investigador, que da una definición que dice, cuando después de la rebelión del cordobazo, dice, del movimiento estudiantil todo el mundo opinaba que podía luchar así. La gran sorpresa fue el movimiento obrero. Entonces, la acción política de lucha, el movimiento estudiantil, fermentó en la propia clase trabajadora. Por eso es tan importante, que nosotros muchas veces tenemos discusiones en la actualidad sobre la unidad obrero estudiantil, y a veces hay debates en la universidad o entre corrientes políticas que te dicen que está bien, pero no tan bien, y tiene una importancia fundamental, porque el hecho de que haya una lucha común entre fracciones del movimiento estudiantil y el movimiento obrero hace más fuerte cada lucha, y al mismo tiempo contagia tradiciones, de ejemplos, permite superar un pensamiento que podríamos llamar corporativo o cerrado sobre los propios intereses. El cordobazo mostró eso en las calles. Para mí es muy importante un primer ejemplo que tenemos, que es el encuentro que hizo el movimiento de agrupaciones clasistas, el PTS, en Ferro, donde estuvo Miriam Bregman, Nicolás del Caño, donde se abrieron muchos debates. Mucha gente que no estaba agrupada participó con la idea de pensar un plan para derrotar a Milei, también pensar cómo recuperar los sindicatos, pero esta idea de organizarse, me parece que Sí, de cómo recuperarla, y de ¿no? unidad común también entre estudiantes y trabajadores. Bueno, digo, para quienes quieran verlo, digo, están los videos en La Izquierda Diario, ¿no es cierto? Los pueden ver ahí, digo, pero en el encuentro que reunió a miles de jóvenes, de trabajadores, se nota una idea de que el cordobazo es parte de una tradición a recuperar. Hay canciones que hablan de los hijos del cordobazo y de recuperar esa gran tradición. Entonces digo, es fundamental porque en última instancia, incluso para complementar un poco lo que decíamos al principio, hay una idea de resignación contra la cual hay que pelear, y también hay que
de alguna forma presentar o prefigurar los sujetos sociales que pueden pelear contra esa resignación. Es decir, que pueden plantear una agenda distinta para transformar la realidad estructuralmente. Te quiero preguntar algo que tiene que ver con esta idea de resignación, en realidad con el peronismo, pero en relación al cordobazo. ¿Qué pasa con el cordobazo? Fue un momento que generó mucho miedo, una amenaza, si querés, para el gobierno y para la clase dirigente, pero también fue muy preocupante para Perón. El libro de Abal Medina, que se llama Conocer a Perón. Conocer a Perón, iba a decir Conversaciones con Perón. Conocer a Perón, cuenta una serie de entrevistas que tiene cuando está exiliado, dice que para Perón el cordobazo era un momento crítico para el peronismo. ¿Vos qué pensás sobre eso? Yo creo que la descripción es bastante precisa. El libro de Abal Medina salió en el 2022 y cuando salió es como que lo que durante mucho tiempo habíamos intuido, para decirlo de alguna forma, se expresó abiertamente, ¿no es cierto? Abal Medina fue el secretario general del Partido Justicialista en la Argentina, el Partido Peronista, creo que hasta agosto del 73 o algo por el estilo, un poco antes. Hasta diciembre del 72. Pero en ese lugar tuvo un vínculo muy estrecho con Perón. Entonces, lo que cuenta en el libro, entre otras cosas, es cómo hay una preocupación del propio Perón porque el peronismo como movimiento político y sindical está a la derecha del proceso que se está abriendo en la Argentina. La preocupación, por decirlo de alguna forma, es que se demostró que podía haber lucha en las calles de manera espontánea, contundente, que no estuviera dirigido por el peronismo. Entonces, acá hay una parte importante que se relaciona con lo que decíamos recién sobre el problema de la dirigencia sindical. La lógica general del peronismo, y yo eso lo enfatizo bastante en el libro, es que se lucha con los sindicatos peronistas a la cabeza. Cuando el cordobazo desafió ese esquema y mostró que se podía luchar con organizaciones más amplias, superando las direcciones sindicales que ponían un freno, apareció como una contradicción para el propio peronismo, que va a mantener esa preocupación hasta el 75-76, ¿no es cierto? Recordemos que Perón en el 73 vuelve a la Argentina después de que se levanta la proscripción que pesaba desde hacía 18 años contra el peronismo, como resultado de que la clase dominante ve que el proceso que se detonó en el cordobazo es imposible de frenar simplemente con la represión de la dictadura de Onganía y Lanús. De hecho, el peronismo, cuando plantea ciertos hitos históricos en la historia reivindicado, el cordobazo no aparece mucho. No aparece. Vos tenés el 17 de octubre y el cordobazo no está. Salvo en Córdoba, donde la dirigencia sindical peronista burocrática lo usa más como bandera. Pero de hecho, James Brennan, por esto que decís, es interesante, porque James Brennan, en el libro Las luchas obreras en Córdoba, plantea precisamente este elemento. No entró el cordobazo en el panteón de la mitología de la movilización del propio peronismo. Estamos hablando de un peronismo distinto, que el peronismo de los últimos 20 años más bien hace una mitología de no movilizarse. Digamos, esto que decíamos hace un rato, hace una mitología de la resignación y de no luchar. Para el peronismo de los 70 y de los 80, el 17 de octubre era más una reivindicación de movilización y de lucha. Me gustaría que, si podés, hacerme un mapa sindical del movimiento obrero cordobés en ese momento sin volverme loca, ¿no? Porque, sin volver loca a vos ni a quienes nos están viendo. Exactamente. Grosso modo, el movimiento sindical cordobés está dividido en el momento del cordobazo en tres grandes fracciones. Una fracción son los ortodoxos, que es el sector del peronismo más conservador, más burocrático, más derecha. Estos que nombraste antes. No, dentro de esos sectores está Alejo Simó, que era de la UOM. Después de eso había taxistas como Mauricio Labat, Comercio, no me acuerdo exactamente el nombre, pero eran sindicatos más bien burocráticos. Comercio estaban los independientes. Hay otro sector que son los legalistas, donde el sector que lo encabeza es el de la UTA, ¿no es cierto?, que es un gremio con un enorme poder social, que en ese momento lo encabeza Tilio López. En realidad Tilio López fue dirigente del sindicato de la UTA desde el 58 más o menos en adelante hasta el 74. En el 74 Tilio López es asesinado por la AAA, y es asesinado acá en la ciudad de Buenos Aires de manera brutal en una balacera donde le descargan a él y al abogado Augusto Varas 130 cartuchos de balas, ¿no es cierto? Eso lo hace la derecha peronista. Eso es una de las grandes tragedias de la izquierda peronista. Entonces, Atilio López encabeza el sindicato de la UTA y encabeza el sector legalista, que va a ser el que después encabece la CGT Córdoba, y después de eso hay un sector que son los gremios independientes, que el núcleo más duro es el que encabeza Agustín Tosco desde Luz y Fuerza, pero ahí están los trabajadores gráficos, los trabajadores del sindicato petrolero y otros sindicatos más. Ese sector más bien va a tener en algún momento previo al cordobazo una amplitud mayor, pero el núcleo es este sector que te estoy diciendo.
Y después del Cordobazo, y esto es muy importante porque es lo que configura o reconfigura el mapa político sindical, surge el clasismo de Citrac y Tram. Citrac y Citram son los dos sindicatos de las plantas que Fiat, de dos de las plantas que Fiat tenía en Córdoba en ese momento. Fiat Concord y Fiat Matterford. Citrac es sindicato de trabajadores de Concord, Citram, sindicato de trabajadores de Matterford. Los dos sindicatos son recuperados desde marzo de 1970, después del Cordobazo, en una verdadera rebelión fabril desde la propia base, ¿no es cierto?, donde la dirigencia sindical es echada literalmente a patadas en el sindicato, tanto en el caso de Concord como en el caso de Matterford, porque era una burocracia sindical profundamente propatronal. Había traicionado muchísimas veces a los propios trabajadores, permitiendo despidos de sectores opositores, sectores que se querían organizar para recuperar el sindicato, y en marzo del 70, cuando van a una asamblea a presentar un convenio, que era una verdadera entrega, literalmente, digo, son repudiados por los propios trabajadores y son echados a patadas. Cuando surge el clasismo, surge directamente de estas plantas con una concepción profundamente antiburocrática, y en ese sentido es un rival abierto del peronismo, ¿no es cierto?, porque desafía el verticalismo del sindicalismo peronista, profundamente antipatronal, y antipatronal quiere decir que van a desafiar el control de la propia clase capitalista dentro de la fábrica, es decir, de las dos plantas, ¿no es cierto? Es decir, no es antipatronal solamente en un sentido de reclamar salario, sino que los clasistas de Fiat van a poner en discusión los ritmos de trabajo, cuánto los trabajadores pueden estar en una máquina y cuánto no, cómo son las jornadas laborales. Hay cosas que yo he rescatado en el libro que son ejemplos muy memorables, contados por Gregorio Flores, por el Petizo Páez. Que trabajaban Fueron partes de la dirigencia del sindicalismo clasista, los dos compañeros ya fallecidos. Pero esos cuentan directamente como en las asambleas en las cuales se ponían en discusión los problemas laborales, y ahí los obreros iban y hablaban descarnadamente de los problemas de la salud que le traía la explotación, por ejemplo, en la forja, que era conocida como el cementerio de obreros en Fiat. Entonces hablaban de la impotencia sexual, de los problemas de sordera, de los problemas de la columna. Es decir, Fiat y Citrac y Tram desafiaron eso. Por eso fueron tan peligrosos para la propia clase capitalista. Y al mismo tiempo, ese desafío no era un desafío verbal, sino que eran muy combativos en las propias movilizaciones y en las calles. Es decir, sindicatos que iban, se enfrentaban a la policía en la represión y se abrían paso directamente enfrentando a la policía hasta llegar a las movilizaciones. Entonces, yo le dedico 2 capítulos al clasismo en el libro, porque me parece, o nos parece, digamos, porque esto es una elaboración colectiva que hemos hecho en el PTS Frente de Izquierda, que fue el fenómeno más avanzado de este periodo y que en cierta medida era un gran peligro para la propia clase dominante. ¿Podremos hacer una comparación simple entre las diferencias, ¿no?, entre el sindicalismo de liberación y el clasismo? Sí, se puede hacer una comparación que como no sé, el tiempo es tirano, para decirlo de alguna forma, entonces vamos a hacer una síntesis apretada. No sirve, la síntesis nos sirve mucho. Por eso digo, en el libro está mucho más reflejado. Digo, el sindicalismo de liberación que encabezó Agustín Tosco tenía como premisa la lucha por la lucha antiimperialista hacia el socialismo. Eso quiere decir que se planteaba la pelea junto a sectores del movimiento obrero, la pelea del movimiento obrero junto a sectores de la propia clase capitalista que fuera oprimida por el imperialismo, contra el imperialismo y contra la oligarquía que le respondiera. Esto suponía una lógica de conciliación de clases, donde la clase trabajadora tenía que limitar sus propios objetivos en función de celebrar esta alianza antiimperialista, esta alianza con sectores capitalistas. Eso lo llevó a Tosco en el terreno político y en el terreno sindical a intentar buscar todo el tiempo acuerdos con sectores de la dirigencia sindical peronista y en particular con el ala izquierda del peronismo para de esa forma desarrollar ese movimiento antiimperialista. El problema que tuvo esto es que la izquierda peronista nunca rompió con Perón, incluso estuvo enfrentada muy brutalmente, no rompió estratégicamente, hay que decir, estuvo enfrentada muy abiertamente, la interna peronista, de hecho, en los años 70 se dirimió a los balazos, efectivamente, con el asesinato de Rucci, con el accionar de la AAA contra las direcciones, contra los dirigentes montoneros y otras tendencias. Con el de Alonso que acabas de contar. Claro, exactamente. Entonces, ese tipo de, ¿cómo se llama?, de interna se dirime de esa forma, pero la izquierda peronista estratégicamente nunca planteó una salida anticapitalista, que es lo que Tosco opinaba que podía ocurrir y no ocurrió. La perspectiva del clasismo fue una perspectiva que rompía con la conciliación de clases, en parte porque al ser profundamente antiburocrático desafiaban al peronismo y a la lógica del peronismo, que los sindicatos son de Perón, básicamente, en parte
porque el claro enfrentamiento con las patronales los ponía en una posición abiertamente anticapitalista. Entonces, desde ese punto de vista era evidente, digamos, ¿no es cierto?, que la confrontación era contra el gran capital, y en gran medida, digamos, hubo una parte de influencia política de corrientes más de izquierda sobre el clasismo, que también facilitaron que hubiera una salida, una perspectiva política más anticapitalista. De hecho, los dirigentes más importantes del clasismo y el activismo más importante llegó a plantear la salida del socialismo, de la necesidad de que gobernara la clase trabajadora. Si uno lee, por ejemplo, el programa de Citrax-Citram, que se publicó en junio de 1971, plantea una idea de un gobierno de la clase trabajadora. Desde ese punto de vista fue más abiertamente anticapitalista que el sindicalismo de Tosco. El límite ahí, y esto es muy importante porque es parte de las conclusiones, es que el clasismo, las direcciones, las corrientes políticas de izquierda que influenciaron sobre el clasismo, particularmente dos, que fueron Vanguardia Comunista y el Partido Comunista Revolucionario, ambas corrientes de una ideología, una concepción maoísta, tuvieron una política ultraizquierdista, y esa política ultraizquierdista los alejó de las bases del movimiento obrero que respondían o simpatizaban con Tosco y con Atilio López. Una lógica sectaria que, en lugar de buscar a que esos sectores avanzaran en su conciencia y vieran los límites de la propia estrategia de Tosco, de la propia estrategia de Atilio López, más bien se dedicaron a insultar y a agredir a Tosco de una manera completamente infantil. Digo, ahí en el texto lo hemos puesto como ultraizquierdismo infantil, y es la verdad, digamos, hay cosas que no responden a una necesidad que tiene la clase trabajadora, que es de unificar sus fuerzas y sus filas para enfrentar las avanzadas de los grandes capitalistas, los ataques del gobierno y a la derecha en general. Entonces, ese es el mayor límite, y ese aislamiento facilitó la represión sobre el clasismo, ¿no es cierto? Esa represión iba a ocurrir inevitablemente porque el clasismo era un enemigo declarado de las grandes patronales, del Estado y de la propia burocracia sindical, pero el aislamiento debilitó la capacidad de resistencia y facilitó la represión. Una de las cosas, bueno, lo que planteas es que una de las cuestiones más avanzadas del Cordobazo justamente fue el surgimiento del clasismo, ¿no? ¿Qué otras consecuencias a grandes rasgos podemos encontrar del Cordobazo en la sociedad? Lo que se abre es un periodo revolucionario, decíamos recién, una situación de ascenso revolucionario, podemos decirlo así, En todo el país. en todo el país, que se va a ir extendiendo progresivamente. Ese desarrollo es desigual. Es decir, en Córdoba va a ser muchísimo más avanzado hasta 1972, 1973, y después de eso en la Argentina se va a ir amalgamando, por decirlo de alguna forma, o sintonizando, para decirlo de otra, a lo largo de todo el periodo. De hecho, el ascenso revolucionario más claramente llega al conurbano, ¿no es cierto?, en el Gran Buenos Aires, en el año 72-73, es decir, 3 años después del Cordobazo. Pero en el medio hubo rebeliones provinciales en muchísimos lugares. Hubo rebelión entre hubo rebelión en Salto, hubo rebelión en el Chocón, hubo rebelión en Mendoza, hubo rebelión, 2 rosariazos. Es decir, de conjunto un proceso de rebeliones populares similares al Cordobazo, el desarrollo de fuertes tendencias antiburocráticas en la propia clase trabajadora. Hubo un periodo en el cual se llamó de rebeliones antiburocráticas a mediados de 1973, donde se echaba a la dirigencia sindical de los sindicatos, se los recuperaba con la organización desde abajo, y surgió un proceso muy extendido de tipo asambleario, democrático y demás, que hizo que los sindicatos, que una parte de los sindicatos, digo, no la cúpula de los sindicatos en el sentido de la dirigencia de los cuerpos orgánicos, sino las comisiones internas y los cuerpos delegados, jugaron un papel muy grande desde el punto de vista de la organización por abajo de la fuerza obrera. Hay un concepto que usaba Nahuel Moreno, que fue un dirigente trotskista del PST, ¿no es cierto?, el partido del cual después provino con los años el PTS, que hablaba de las comisiones internas y de los cuerpos de delegados como la democracia de los músculos y de los nervios, que era una forma de mostrar que en esos lugares, en la propia célula de la fábrica, a través de las comisiones internas, se podía ponerle límites al despotismo capitalista. Entonces, ese proceso se va a dar también después al despotismo capitalista, en el sentido de que la patronal decida cuánto se trabaja, cómo se trabaja, imponga ritmos de explotación en función de su propia rentabilidad. Esa perspectiva, digamos, es la que se empieza a volver a radicalizar desde el año 69 en adelante, y es contra la cual va a trabajar no solo la propia dictadura Lanús, sino incluso el propio peronismo. Perón, yo decía, vuelve en el 73 con el objetivo de frenar el ascenso revolucionario abierto, gana las elecciones en septiembre de 1973, y su política se ancla sobre 2 aspectos, o 3 aspectos. Un aspecto es el pacto social, que es un pacto, una concertación de precios y salarios para impedir la lucha por salarios.
Un segundo aspecto, que es la represión más brutal contra la vanguardia de los sectores avanzados, que toma la forma de la AAA, de una represión paraestatal durísima, que asesina entre 1.500 y 2.000 militantes y luchadores durante del 73 al 76. Y después de eso hay un aspecto muy importante que está relacionado con lo que decía recién, que es el fortalecimiento de la burocracia sindical. En el 74 se va a votar la ley, se va a impulsar la ley de asociaciones profesionales, donde el objetivo es sacarle poder a la base obrera y dárselo a la conducción sindical para que de esa forma se imponga una estructura más totalitaria sobre los sindicatos para impedir la lucha de clases. Te voy a traer al presente directamente. En breve en PTS vamos a hacer un congreso, ¿no? Que es donde vamos a debatir sobre, la orientación, ¿no? Los militantes, votan delegados, para las personas que no conocen cómo funciona el congreso, pero es donde se debate justamente la política que llevamos adelante. Y uno de los debates que queremos abrir es cómo pensamos una perspectiva del cordobazo del siglo XXI. ¿Cómo te parece a vos que lo podemos plantear en este momento? Yo creo, nosotros empezamos a trabajar en esta idea, en esto que podemos llamar hipótesis estratégica, para definir una idea global, una perspectiva global hacia la cual orientar a la clase trabajadora. Te paro acá. Sí. ¿Qué es una hipótesis estratégica? Esto precisamente que está diciendo, una perspectiva global sobre la cual trabajar para orientar a la clase trabajadora, a la juventud y al movimiento estudiantil en la perspectiva de derrotar al gobierno de Milei, y no solo derrotar al gobierno de Milei, sino también de hacer caer el conjunto, un plan económico que es profundamente regresivo y que está orquestado por el gran capital financiero internacional y por el gran empresariado nacional. No nos olvidemos que la ley Bases se hizo en gran medida en los estudios jurídicos de las grandes empresas y que en este momento en la Argentina el gobierno de Milei tiene un apoyo esencial de Donald Trump y del Fondo Monetario Internacional, que corporizan los intereses de la derecha internacional y del gran capital financiero internacional. Entonces, cuando hablamos de una hipótesis estratégica, pensamos una perspectiva global que pueda permitir que se desarrolle la lucha de clases para derrotar ese conjunto de actores. Es decir, no solo para, por ejemplo, hacer un recambio presidencial cada que se vaya Milei y venga Villarruel, o que en el peor de los casos, un caso distinto, ¿no es cierto? La salida de Milei se ve por la vía electoral y venga otro partido político del mismo régimen actual que, por más que no tenga las formas y los discursos de Milei, mantenga... ¿Cómo? Que sea una continuidad. Que sea una continuidad exactamente en el sentido de mantener lo conquistado por la clase capitalista y la normativa de la ley base o el decreto 7023, que son profundamente regresivos. Entonces, de lo que se trata es de hacer el desarrollo de una perspectiva que pueda desarticular el poder de la clase capitalista. Entonces, cuando decimos cordobazo del siglo XXI, nos decimos una dirección para marchar en ese camino, ¿cierto? Ahora, no es la misma clase trabajadora la que había en 1969, en la década del 70, que la que tenemos ahora. Sí, por eso, pero primero grafiquemos un poco más qué quiere decir cordobazo del siglo XXI, ¿cierto? Entonces, para nosotros hay un aspecto que ya lo charlamos, ¿no es cierto?, que es el problema de la huelga general política. Y ahí entro un poco lo que decías vos. No es la misma clase trabajadora. No lo es. Claramente, en los años del neoliberalismo, de los 90 para adelante, y obviamente también la dictadura, avanzó muchísimo la división de las filas obreras, la precarización del empleo, la fragmentación del colectivo obrero. Eso no quiere decir que uno de los sectores fundamentales de la clase trabajadora que siguen teniendo un poder social enorme y que son capaces de paralizar la producción y la actividad económica. Hace el año pasado, en realidad a fines del año pasado, hubo una huelga muy importante en el cordón aceitero de la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto?, que es lo que está al norte de Rosario y un poco más al sur, por donde sale más o menos del 80% de las exportaciones de productos primarios de la Argentina. Es decir, estamos hablando de una de las fuentes principales de riqueza que tiene el país. Ese sector fue paralizado por los trabajadores de aceiteros, por los distintos gremios de trabajadores aceiteros, causándole un gran daño a las grandes patronales del sector, y obviamente eso causa un gran daño, afecta con fuerza al conjunto de la actividad nacional. Paraliza el puerto. Paraliza el puerto, pero no solo paraliza el puerto, sino que paraliza las exportaciones. Y si paraliza las exportaciones, paraliza la entrada de divisas a la Argentina. Y si paraliza la entrada de divisas, paraliza la recaudación del propio Estado. Y paraliza la actividad económica. El otro día, por ejemplo, vimos el paro de la UTA. El paro de la UTA no hubo el último 6 de mayo, ¿no es cierto? El paro de la UTA fue impuesto desde abajo, fue un paro muy contundente y vos veías claramente, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en los lugares donde se paró, que la actividad económica estaba claramente ralentizada, porque si paran los choferes del transporte, para quienes tienen que ir a tomarse el colectivo, quienes van a trabajar en distintos lugares, es decir, se golpea la actividad económica. Hay un dato que es difícil de comprobar, pero que la clase capitalista siempre lo utiliza para
demonizar las medidas de fuerza, que es decir, cuánto perdió el país. Digo, en el paro del pasado 10 de abril, la clase capitalista dijo primero que se habían perdido 200 millones de dólares, después dijeron 500 millones de dólares y a la noche habían dicho 800 millones de dólares. O sea, eso te demuestra que la riqueza social la produce la clase capitalista y al mismo tiempo que ahí está la fuerza para efectivamente parar la maquinaria capitalista. La clase trabajadora. La clase trabajadora, perdón, gracias. La riqueza la produce la clase trabajadora y ahí está la fuerza para parar la maquinaria capitalista y en esa fuerza está la posibilidad de una huelga general política. Entonces, ahora, ¿eso quiere decir que todos los sectores de la clase trabajadora tienen la misma posibilidad de parar? No, claramente. Digo, la precarización del empleo hace que existan compañeros y compañeras trabajadoras que están en aplicaciones como Uber, como Rappi, otro tipo de aplicaciones. Que hacen changas. Que hacen changas, etcétera, etcétera. Sí, o trabajadores, por ejemplo, que están en grandes estructuras, pero no tienen derechos sindicales. Por ejemplo, los trabajadores de call center. Claro, ¿no es cierto? Que muchos están bajo convenio de comercio, pero no tienen derechos sindicales. Entonces, digo, el punto que hay es si la fuerza de los sectores más concentrados de la clase trabajadora puede permitir convocar a todos esos sectores a una lucha global contra los ataques de la clase capitalista. Ahora, eso es inseparable de luchar por recuperar esos sindicatos de manos de la burocracia sindical. Tomemos un ejemplo que ya vimos. Si la UTA estuviera dirigido por sectores combativos, hubiera parado el 10 de abril. Y si había paro de la UTA, el paro que tuvo lugar hubiera sido enormemente más contundente. Si la UTA estuviera dirigida por sectores combativos, pasaría lo que vimos hace pocos días en distintas manifestaciones, donde salen, hacen cortes de calle, se enfrentan a la policía y al mismo tiempo levantan una demanda de unidad o un planteo de unidad con otros sectores de la clase trabajadora, con los jubilados y las jubiladas que vienen peleando. Bueno, imaginemos ese ejemplo en sindicatos como metalúrgicos, en sindicatos como los trabajadores químicos, en sindicatos, por ejemplo, ligados a los servicios informáticos, a los trabajadores telefónicos. Es decir, digo, la fuerza social de la clase trabajadora existe. El problema que tiene, y yo creo que es muy evidente en la Argentina en la actualidad, es que su dirigencia sindical, cada vez más burocratizada, cada vez más entregada a un permanente toma y daca con el Estado y con las patronales, es la que le quita esa fuerza social. Entonces, para volver a tu pregunta, el Cordobazo del siglo XXI implicaría necesariamente una huelga general política que convocara a los distintos sectores de la clase trabajadora a pelear en común por un programa que incluyera sus propias demandas. Yo doy el ejemplo del Cordobazo para mostrar que no es que se pelea solamente contra el gobierno, sino que hay demandas particulares que deberían entrar en ese proceso. Por otro lado, debería sumar a todos los sectores que vienen oponiéndose al gobierno a políticas como el extractivismo, la violencia de género, los jubilados, los estudiantes, y las jubiladas, sí. El movimiento estudiantil que tiene una pelea también por el reclamo presupuestario que es importante y aparte de eso contra los intentos del propio gobierno de avanzar en planes reaccionarios que impidan, que hagan todavía más elitista una universidad que es pública pero que deja un sector de la población por fuera, digamos, del acceso a la educación superior. Entonces digo, ese conjunto de demandas deberían estar contempladas. Entonces si uno puede imaginarse una escena como qué sería un Cordobazo del siglo XXI, es posible imaginarse la paralización total de las actividades del país, como fue en los paros más contundentes, con masivas movilizaciones, como la que se dieron el 24 de marzo, el 8 de marzo, el 1 de febrero, tomando las calles de todo el país, cortando las rutas de todo el país, hasta derrotar el conjunto del plan de ajuste. Obviamente eso implica una preparación de la clase trabajadora. Digo, León Trotsky, en un texto muy, muy interesante sobre la Revolución de 1905, decía que para que la clase obrera no sea la primera víctima de la huelga general, tiene que estar organizada y eso implica, por ejemplo, esto que decíamos recién, recuperar las organizaciones sindicales y sobre todo establecer niveles de coordinación entre los distintos sectores de la clase trabajadora para poder hacer viable una idea de huelga general, una perspectiva de huelga general, donde los propios trabajadores empiecen a dar salida, digamos, a los problemas que van surgiendo en el transcurso de una pelea tan dura. Porque digo, imaginamos una huelga general, no es una cuestión de una cosa que se haga en un día, 2 días. Es completamente distinto a un paro de los que llaman de los que vemos. Exactamente. Digo, es un proceso de huelga general que puede durar días, semanas y demás, en función de cuánto resista el poder capitalista. Entonces, en ese periodo, que es un periodo de tiempo indeterminado, mientras más organizada esté la clase trabajadora, más coordinada por abajo esté, más consciente sea de sus propios objetivos y de los objetivos de los sectores a los cuales dirige, acaudilla, para decirlo de alguna forma, digo, es más viable que se pueda triunfar efectivamente. Si te gusta lo que estás viendo, acordate de que tu aporte es fundamental para financiar este proyecto. Comenta, suscríbete y difundí nuestras ideas. Bueno, esta perspectiva del Cordobazo del siglo XXI, no sé si no la van a llevar adelante el peronismo ni ninguna corriente opositora que por lo menos cercana a ellos. El peronismo tiene claramente una estrategia, o sea, su estrategia histórica es una estrategia de conciliación de clases
Y al mismo tiempo, si uno mira más a la coyuntura política, la estrategia del peronismo en el marco de sus profundas internas y la crisis que viene arrastrando es tratar de hacer todo lo posible por llegar a las elecciones 2027-2031 sin que en el medio la lucha de clases desborde la situación y, por ejemplo, genere una situación por la cual Milei caiga por la movilización revolucionaria del pueblo. Esto no estamos diciendo una cosa que no haya ocurrido ya en la Argentina. En la Argentina, en el 2001, De la Rúa se fue echado por la movilización obrera y popular. Desde ese punto de vista, hay una tradición nacional de combate frente a gobiernos de derecha, dictatoriales y demás. Lo que hacíamos referencia en el Cordobazo también es un ejemplo de eso. Entonces, la estrategia política del peronismo es no desarrollar la lucha, sino más bien desarrollar la resignación, como decíamos al principio de esta conversación, desarrollar la resignación y decirle a la gente que no se puede hacer mucho, ¿no es cierto? El punto entonces es qué fuerza política, qué organizaciones políticas pueden plantearse una perspectiva que vaya en este sentido. Desde el PTS, el Frente de Izquierda, bueno, un poco vos recién lo decías, vamos a hacer un congreso en estos días, en las próximas semanas, donde nuestra intención, como es más bien nuestra práctica histórica como organización, es tratar de discutir cómo aportamos y cómo somos parte, ¿no es cierto?, de seguir impulsando agrupaciones en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en el movimiento jubilados, en el movimiento ambientalista, que puedan tener la fuerza suficiente para actuar en los momentos en que la lucha de clases tenga más las características que tuvo en el Cordobazo. Nosotros todavía estamos viendo momentos en los cuales la lucha de clases tiene características iniciales. Así todo, si uno mira 2024 y 2025, la resistencia a Milei fue importante y fue muy superior a lo que pretendió presentar el peronismo y el progresismo, diciendo que no había pasado absolutamente nada. Entonces, esa resistencia recién está empezando después de muchos años de retroceso, de pasividad, de tregua de las propias dirigencias sindicales, ¿no es cierto? Esto que todo el tiempo le echan en cara a la CGT, que tiene un aspecto de verdad, que es que no se hizo ningún paro nacional contra Alberto Fernández, contra el gobierno del Frente de Todos. Entonces, nosotros en el Congreso que vamos a hacer dentro de pocos días, entre otras cosas, queremos discutir eso. ¿Cómo se hacemos para fortalecer agrupaciones combativas en los lugares de trabajo, clasistas en los lugares de trabajo, de izquierda, en el movimiento estudiantil, en distintos sectores, para articular una fuerza política y social que en cierta medida acompañe lo que ya es un hecho, ¿no es cierto?, que es la influencia política que tiene la izquierda en el escenario político nacional, a través de figuras y referentes como Miriam Bregman, Ale Vilca, Nico del Caño, Cristian Castillo, bueno, Luca Bonfante ahora, ¿no es cierto?, que también se ha convertido en una referencia política. Esto para nombrar solamente los que son más conocidos acá en la ciudad de Buenos Aires, pero obviamente hay referencias en todo el país, a nivel nacional y en distintas provincias. En parte es cómo fortalecer por abajo una fuerza que acompañe lo que ya existe por arriba para prepararse para los momentos en los cuales la lucha de clases se torne más intensa. Si uno, para tratar de graficarlo, el Cordobazo, como hecho de la lucha de clases, es un hecho que tiene un aspecto muy importante de acontecimiento inesperado. Es decir, yo lo planteo muchas veces en las charlas que dimos sobre el libro. A las 11:30 de la mañana del jueves 29 de diciembre, la situación política del país era una, 3 horas más tarde era otra. Entonces, ese cambio, esa dinámica, el problema es si cuando exista esas situaciones puede existir una fuerza. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a eso? Exactamente. Y puede llegar a haber una fuerza que pueda desarrollar lo que la dirigencia sindical no va a desarrollar. Ni la dirigencia sindical burocrática peronista, ni la dirigencia sindical o corporativa del movimiento estudiantil, donde hay radicales, peronistas y otras corrientes que también tienen una estrategia de concertación y de freno de la lucha. Entonces, hay un aspecto muy importante que es lo que podríamos llamar el factor subjetivo del partido, de cómo construir esa fuerza política desde ahora y permanentemente en cada lugar para que se prepare para los momentos en los cuales la lucha de clases pueda actuar, pueda tener esta dinámica y al mismo tiempo para incidir en esa lucha de clases. Porque hay un aspecto muy importante, por lo menos en la concepción marxista, obviamente lo que determina muchas veces las cosas son las condiciones objetivas, pero si un partido tiene fuerza suficiente, influencia a miles de estudiantes, miles de trabajadores, tiene capacidad de acción en determinados lugares centrales de la propia clase trabajadora, sindicatos, estructuras fundamentales como la que decíamos recién de aceiteros, el subte, trabajadores de la alimentación, si tiene esa fuerza, puede influir efectivamente poniéndole en movimiento para hacer que una situación determinada se dinamice en una perspectiva de una lucha mayor.
Es decir, por ejemplo, puede tener la fuerza, se dirige a algunos sindicatos para con la lucha de clases imponerle a la dirigencia sindical que rompa las treguas alevosas que lleva adelante y abra una perspectiva de una huelga general política. Entonces, digo, la construcción desde abajo en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio de agrupaciones, es parte de una serie de mecanismos, de engranajes, podríamos decir, que si permite llegar a la dirección de sindicatos, puede convertirlos en herramientas de lucha para ir más allá y en herramientas de organización para los sectores que no están incorporados al mundo sindical. Bien. ¿Terminamos acá? ¿Algo más que quieras agregar? No, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Lean el libro, me olvidé.